Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Estamos listos para empezar con Deuteronomio 2. El pueblo se prepara para la misión de entrar. La nación de Israel se encontraba en la frontera de la tierra que Jehová había prometido a sus antepasados los patriarcas. El Señor su Dios había cuidado de ellos durante 40 años desde el éxodo de Egipto. En vías de preparación para entrar en la tierra, Moisés le predicó una serie de mensajes que son contenidos de Deuteronomio, su primer discurso sobre los capítulos 1 y 4 y su enfoque principal es histórico. El capítulo 1 mira hacia atrás 40 años a los sucesos que acontecieron al principio de la peregrinación en el páramo. La porción que estudiamos abarca los capítulos 2 y 4 y hace hincapié en lo pasado reciente. Esta segunda parte del primer sermón de Moisés se denomina Sucesos al final de la peregrinación por el desierto. La preparación del pueblo para entrar y tomar posesión de la tierra, ahora enfocada a ciertos sucesos que habían acontecido muy pocos tiempos antes, por lo tanto, aún estaban frescos en la memoria de la gente. Es interesante notar aquí que hay un lazo de 38 años, del 2 al 4, entre el final del capítulo 1 y el principio del 2. Parece que 2 años habían transcurrido entre el éxodo y el fracaso del pueblo en Cades de Barnea. Así que transcurrió un periodo total de 40 años entre la redención de Israel y los acontecimientos que vamos a estudiar. La realidad es que Israel había tenido muy poca experiencia militar, Éxodo 17 y número 21, y esta era una de las razones por la que se llenaron de miedo al meditar en que tendrían que conquistar por las armas a las ciudades amuralladas y luchar contra gigantes y espantosos. Moisés quería enseñarle que Jehová su Dios era más capaz de encargarse de la situación militar. El caudillo recuerda al pueblo que en meses próximos pasados el Señor les había dado la victoria potentosa y que seguiría haciendo lo mismo al cruzar el río Jordán. El pueblo es liberado del 2 al 1:23. La primera lección que tenía que aprender era que su Dios era soberano en asuntos militares. Solo podía hacer la guerra contra los pueblos indicados por él. Ciertos grupos no debían ser molestados. Israel debía hacer todo lo posible por no provocarlos. Por orden directa de Jehová no atacarían a 3 pueblos, y estos pueblos, Edom, Esaú o Sir, 4 al 8, en su ruta del sur al norte. La primera nación que encontraron sería Edom. Israel no había de meterse con ellos porque su territorio no formaba parte de la tierra prometida. El Altísimo le había dado a Esaú como herencia, versículo 5b. La segunda razón es que eran hermanos por ser descendientes de Esaú, Edom y Jacob de Israel. Los israelitas tenían la responsabilidad de tratarlos como hermanos cercanos y no pelear contra ellos. Edom nunca respetó esta relación y por lo tanto fue condenado por Abdías. 10 y 14, versículos 10 y 14. Moab y Amón. Estos 2 pueblos eran el fruto de la relación incestuosa entre Lot y sus hijas. Jehová dijo claramente: no te daré la posesión de su tierra, porque ese territorio ya había sido entregado a los hijos de Lot. Estos tres pueblos se salvaron de enfrentamientos militares con Israel por instrucción implícita de Dios. Pueblos derrotados, del 2:24 al 3:21. 2 áreas de Transjordania, Hesbón y Basán, se habían incluido como parte de la tierra prometida y por esto tenían que ser conquistadas. Esto es como estos sucesos que Israel comenzó a tomar posesión de su herencia. Sedón, rey de Edom, 2:24 al 37. Tome nota de los mandatos y promesas que aparecen en los versículos 24 al 25. No cabía duda, Jehová iba a darles las victorias sobre este rey y los suyos. La oferta era de una travesía pacífica por su territorio, fue rechazada rotundamente por Sehón.
El corazón de esto fue endurecido por el Señor, acto por el cual Jehová confirmó lo que el rey mismo había hecho. Sehón se había endurecido y por esto Dios hizo que fuera obstinado. Versículo 30. En el versículo 31 de nuevo vemos la disyuntiva. Yo he comenzado a entregar, comienza a tomar posesión. Las promesas y los mandatos siempre van juntos. Fíjate bien en el resultado de los conflictos. Jehová entregó a Israel y tomó al fin y al cabo la victoria pertenecía al Omnipotente, no a Israel. Oh rey de Balsán. En este caso también vemos la combinación del mandato y promesa de Jehová. Entregó a Og, rey de Balsán, y todo su dominio a los israelitas, y tomó posesiones de todo su territorio. Este monarca fue último de los gigantes, la medida que se dan de su sarcófago y ataúd y no de su cama. Propósitos de estas acciones. El rey mismo menciona dos propósitos completos de las victorias militares: infundir temor a los pueblos, 2.25. Cuando los habitantes de la tierra prometida escucharon la noticia de las derrotas de Sehón y Og, comenzaron a temer al pueblo vencedor. Aún antes de entrar en la tierra, el enemigo estaba atemorizado. Este conocimiento serviría para animar a los israelitas. Ya habían experimentado la victoria militar sobre dos reyes muy poderosos. El Señor había cumplido su promesa. Este triunfo pasado lo llenaba de ánimo. No tenían que temer del enemigo al otro lado del Jordán. A través de estos acontecimientos, el pueblo de Dios se preparó militarmente para conocer que Jehová era soberano en todos los movimientos bélicos, 2.37, y que la victoria siempre era de él, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros, 3.22. Desde el principio la geografía no ha cambiado, ya fuera en Transjordania o en Cisjordania, Jehová tu Dios siempre te dará el triunfo. Razonemos entonces. En nuestra batalla espiritual tenemos que reconocer los mismos principios básicos que hemos visto en la experiencia de Israel. El enemigo ha sido derrotado por Cristo, por su muerte y resurrección, pero para nosotros hagamos la victoria. Tenemos que obedecer al Señor y depender totalmente de Él. Pídele al Señor que te dé el triunfo constante en la vida cristiana. Preparación administrativa, 32:12 al 20, al 4:41-43. Cuando adquiera su herencia terrenal, tendrán que adoptar algún sistema administrativo. Si no fuera así, el pueblo caería en la anarquía. Por medio de dos incidentes, Moisés le enseñó algo sobre cómo deberían gobernar a la gente por siempre, y también enseñó cómo bajo la dirección de Jehová su Dios. La repartición de los territorios conquistados, 3:12 al 20. El caudillo guiado por el Señor repartió la tierra conquistada entre las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Cada entidad recibió su herencia de acuerdo a sus necesidades. Este pueblo sirvió para instruir a Israel en la forma en que el resto de la tierra sería distribuida. Primeramente se dieron cuenta que los líderes jugarían un papel importante en la distribución. En segundo lugar, aprendieron que la división sería totalmente equitativa. Cada tribu recibiría exactamente lo que necesitaba. Las tribus beneficiadas en esta primera repartición fueron instruidas acerca de su obligación de pelear junto a sus hermanos hasta lograr la conquista total y división de la tierra prometida. La solidaridad entre los hermanos era totalmente indispensable. La conquista era el pueblo entero, no las tribus individuales. Designación de las ciudades de refugio. Las enseñanzas completas sobre el tema se encuentran en Deuteronomio 19, del 1 al 13. Antes de entrar en Canaán, Israel ya tenía el ejemplo que debería seguir en todos sus territorios, tal como había formado parte de las ciudades de refugio en Transjordania, así deberían hacer en la tierra prometida. Esta medida demuestra el interés divino en preservar la vida de inocentes en caso de que el homicidio no fuera premeditado. Todo esto preparó a la gente para administrar bien la tierra que iba a heredar. Estos patrones se diseñaron para ayudar a Israel a dirigir sus asuntos correctamente en la bendición de Jehová. En la preparación personal, 3 del 23 al 9,
La preparación de Moisés, que en la victoria de Hebrón y Basán Dios se había olvidado de su provisión entrar de él en la tierra prometida, números 20-12. Se sentían tan confiados que oró pidiendo que el Señor le permitiera pasar el Jordán. 23-25, la respuesta fue inmediata y negativa. 26-27, pero el pueblo ya sabía que Josué tomaría el mando y encabezaría la conquista. Obviamente, este es uno de los temas que más preocupaba a Moisés cuando daba su mensaje. 7 veces hace ilusión a su exclusión de la tierra. El contexto de 4 de esas porciones incluyen la enseñanza positiva que Josué iba a guiar al pueblo después de Moisés. El mensaje era muy claro: Moisés no entraría, pero Josué sí. 1:38, 3:28 al 31, 31:7, 3:7, 8, 23, 34, el 34:9. Este relato no preparó personalmente a Moisés y al pueblo. El mensaje era lo mismo para todos: no se preocupen, yo controlo todo, dice el Señor. Nadie tenía que afanarse y todos deberían someterse a la soberanía absoluta de Jehová su Dios. Razona, ¿cuánta será la solución a la preocupación y ansiedad que hay en tu vida, aún en relación a las cosas mínimas? Entréguese a la voluntad de Dios soberano. Él tiene un plan perfecto diseñado para la vida de cada uno de nosotros. Efesios 2:10. Y mientras se consagra a vivir de acuerdo con ese plan, no hay por qué preocuparse. La preparación espiritual. 4 del 1 al 40. Este es el clima del primer discurso. Tomando en cuenta todo lo que el Señor había hecho por ellos, ¿cómo debía responder el pueblo? Esta es la aplicación del sermón. Se puede decir que en lo práctico, esta es la sesión más importante del mensaje. Se puede resumir en 3 operativos: obedezcan, recuerden y eviten. Obedezcan va del 4 del 1 al 8. El verbo clave es oye, que significa obedece. El que oye hace, el que no obedece es que no escuchó a Dios. Deberían ponerse por obra toda la ley de Jehová exclusivamente. No deberían agregarle ni quitarle nada. Hay una razón muy personal para obedecer. La desobediencia trae consecuencias nefastas, versículo 3, y la obediencia siempre resultará con bendiciones múltiples, versículo 4. La única forma de asegurar la total bendición divina al entrar a la tierra prometida era cumplir con la ley de Dios. El cumplimiento resultaría en 2 beneficios muy importantes, versículos 5 y 8. Los mismos israelitas serían sabios e inteligentes. Solamente viviendo vidas de obediencia podía la gente experimentar el shalom divino o la paz. El bienestar completo solo se aprovecha cuando la persona se muestra sabia e inteligentemente por medio de sus acatamientos de la ley. Es correcto que debemos obedecer. El segundo resultado tiene que ver con las naciones paganas, 6 y 8. Los pueblos que rodeaban a Israel observarían una conducta de ese pueblo y comentarían sobre ella. La nación sería engrandecida por los paganos porque tenían un Dios muy cercano y porque vivían vidas que se caracterizaban por la justicia. Todo esto atraería a los incrédulos a la adoración de Dios, que dio una ley tan sabia y equitativa. Podemos decir que el cumplimiento de la ley ayudaría a Israel a la realización de sus responsabilidades misioneras. Recuerda siempre, los humanos somos olvidadizos por naturaleza. Moisés recuerda al pueblo la necesidad de ser diligente y no olvidarse de lo que debería experimentado en el monte Sinai. Con el fin de mantener en su memoria, deberían enseñar a sus hijos y nietos todo lo acontecido. Esta es la primera referencia a la importancia de las enseñanzas que encontramos a través de todo el libro. Moisés hace hincapié en 2 elementos de la experiencia en Sinai: el juego y el pacto, mismo que se menciona en todas sus prácticas. El juego simboliza la omnipotencia divina y el hecho de que va más allá de su creación, trascendencia. Él es absolutamente soberano, 11 y 12, pero no está tan alejado que no pueda comunicarse con el hombre. También entró el pacto con la nación inminencia por medio del pacto de los 10 mandamientos. A través de ese pacto, el Señor manifestó su absoluta pureza moral. Todas las generaciones deberían aprender
que Jehová es soberano y santo. No olvides, sino enseña esto. Evita 4 del 15 al 38. El propósito principal de obedecer y recordar era evitar la idolatría. Antes de entrar a la tierra, el pueblo tenía que darse cuenta de cuánto aborrece Dios esta abominación. De los 10 mandamientos, Moisés seleccionó el segundo para una exposición exhaustiva. Estos versículos se consideraban como un comentario sobre él. La primera parte, 15 al 18, es la expresión más completa de la provisión. El peligro inherente de tener imagen es que la gente tiende a adorarla. El resto del mensaje contesta la pregunta: ¿por qué no deberíamos tener ídolos? La primera razón es porque ellos eran un pueblo especial. Todos los pueblos tenían dioses e imágenes, pero los seguidores de Jehová eran un pueblo totalmente diferente. La segunda razón tenía que ver con el carácter divino. El orador enfoca 4 cualidades del Señor. Primero, su trascendencia. Jehová tu Dios es fuego consumidor. Él es soberano y no se puede comparar con nadie, ni con nadie. Por esto es que habían visto ninguna figura en el monte. Su celo, Dios celoso, Él no tolera que los hombres adoren a otros dioses. Es celoso por su posición exclusiva. Él es el único Dios. Se enoja cuando su pueblo practica la idolatría y castiga cualquier infracción de esa ley. Trae destrucción de la tierra, destierro e idolatría forzada. 28. Su misericordia, porque Dios misericordioso es Jehová. 29 y 31. Siempre recordará el pacto cuando los suyos se arrepienten y cuando comienzan a buscarlo a Él, lo perdonan y lo reciben. Su eminencia, el Dios trascendente, entra en relación muy personal con Israel por medio del pacto. El Dios lejano se hizo muy cercano. Tome nota de todas las acciones personales que Jehová hacía en estos versículos del 32 al 38. Cuando llega a su tierra, el pueblo tenía que evitar la idolatría a toda costa. Esta preparación espiritual es la más importante porque el cumplimiento en esta esfera traería fracasos en las áreas militares, administrativas y personales. Lo más urgente era evitar la idolatría. Pensemos, ídolos es cualquier cosa que ocupa el lugar que solo Dios puede ocupar. Dudo que usted los tenga en su casa, pero es posible que se encuentren en su corazón. Analiza tu vida para ver si en ella hay algo más importante que el Señor. Ese es su ídolo. Memoriza Juan 5:21. La conclusión del asunto se encuentra en los versículos 39 y 40. El 39 se enfoca en el carácter divino y el 40 muestra la respuesta de Él. La única actitud aceptable y que produce bienestar es la obediencia a sus mandatos. Por eso conviene obedecer. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos ahora, Dios eterno, misericordioso, que seas tú ayudándonos, que tu amor, tu presencia, tu misericordia nos guíe, que tu amor, tu presencia, tu misericordia nos llene. Espíritu Santo, Padre Celestial, transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, transforma cada día, Padre Celestial, oh Dios eterno, Señor, todas nuestras circunstancias. Te pedimos, mi Señor, que seas tú ayudándonos y que seas tú, Padre Celestial, guiándonos para ser obedientes. Señor, no permitas que nos alejemos de ti, no permitas que haya ídolos en nuestros corazones, no permitas, Padre Celestial, que el pecado entre, Padre Celestial, a nuestra casa. Oh Dios eterno, Señor, guíanos, ayúdanos en todo, pero por sobre todas las cosas, sé tú, Señor, siempre nuestro refugio y nuestro pronto deseo. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, mi hermano. Amén y amén.